Crear curvas, giros, espirales. Puedes hacer girar el tren en todas las direcciones imaginables. Los raíles de acero tubular permiten a los pasajeros de la montaña rusa llegar a límites insospechados. Y es gracias a la seguridad que ofrecen los coches, por lo que los pasajeros pueden disfrutar de tantas emociones. Los coches de las montañas rusas modernas son obras maestras de ingeniería. Coche. Las ruedas de los primeros coches eran de acero, pero aquellos viajes eran lentos y a veces peligrosos. Se produjeron algunos accidentes. De vez en cuando un coche se salía de los raíles. Algunos pasajeros resultaron lesionados y se produjeron algunas muertes. En aquellos tiempos, cuando montabas en una montaña rusa, asumías un riesgo. ¿Qué podía hacerse para que la montaña rusa fuera una atracción segura y al mismo tiempo proporcionar al pasajero cierta sensación de peligro? El coche de la montaña rusa es el resultado de 100 años de innovación tecnológica. Pero en sus inicios, si cogía demasiada velocidad, el coche salía volando de los raíles. Hasta que en 1912 el ingeniero John Miller tuvo una idea brillante. Estamos debajo del coche delantero del tren de la montaña rusa Big Dipper de 1922, que como vemos dispone de unas ruedas especiales. Estas son las ruedas de parada, y cuando el coche está a punto de salirse de los raíles, cuando está en gravedad negativa, esta rueda entra en contacto con la parte inferior de esta pieza de madera de aquí, que forma parte de la pista, e impide que el tren se salga de la pista. Ahora es posible lanzar el tren a mayores velocidades e introducir momentos de gravedad negativa en los que los pasajeros sienten que se separan de sus asientos. Pero el tren jamás se separa de los raíles. En esos momentos la montaña rusa podía alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Pero las ruedas de acero hacían ruido y se movían. No eran las más indicadas para la montaña rusa Matterhorn de Disneylandia. Los ingenieros que diseñaron el Matterhorn querían dar la impresión de que te deslizabas por una pista de hielo a bordo de un bobsleigh, y las ruedas de acero no servían para producir esa impresión. El equipo de ingenieros necesitaba un nuevo material, y sorprendentemente el botín de guerra encontrado por los aliados en las fábricas químicas alemanas proporcionó la respuesta: el poliuretano. El poliuretano ofrecía un deslizamiento mucho más tranquilo y suave. Creo que fue la clave que sirvió para convertir a la montaña rusa en la atracción que es hoy. El poliuretano se siguió utilizando durante años, hasta que en 2000, el ingeniero de montañas rusas Stan Checketts y su equipo de S&S Power diseñaron Dadomper, una nueva montaña rusa instalada en Japón, que rompió la barrera de los 160 kilómetros por hora. Pero tenían un problema. Uno de los mayores problemas de aquellos días era que las ruedas no eran capaces de soportar el calor que se generaba a esas velocidades. Esta rueda es un ejemplo del reventón que puede producirse cuando el tren va a mucha velocidad o muy cargado. Básicamente todo el poliuretano que hay aquí se licúa porque se calienta demasiado y sale disparado. A Stan le llegó la inspiración a 10.000 metros de altura. Estaba volando en un Learjet y cuando aterrizamos a 240 kilómetros por hora vi que utilizaban un neumático así de grande y pensé que aquello podía funcionar, por eso las utilizamos. Esta es la rueda del tren de aterrizaje de un avión pequeño y es lo que permite a esa montaña rusa alcanzar la velocidad récord de 171 kilómetros por hora. Y con la velocidad llegaron acrobacias aún más arriesgadas, por lo que el arnés se ha convertido en un elemento esencial. Pero el arnés no es siempre necesario por las razones que podríamos pensar. Hay otra fuerza en funcionamiento. La fuerza centrípeta es esa fuerza extraña que te mantiene sujeto al asiento cuando el coche de la montaña rusa está boca abajo en una espiral. Es una gran fuerza. Hagan la prueba con un vaso de agua y verán lo que ocurre.
Los arneses de seguridad son para cuando ocurre lo inimaginable. En 1988, en la montaña rusa Demonio de Chicago, los pasajeros se vieron atrapados cabeza abajo durante 2 terroríficas horas. Ese día los arneses salvaron su vida. Pero lo cierto es que la montaña rusa es una atracción muy segura. Las estadísticas indican que la montaña rusa es más segura que jugar al billar o usar mondadientes. Es uno de los medios de transporte más seguros que podemos imaginar. Ahora, con los nuevos sistemas de sucesión, los ingenieros pueden diseñar coches con los que antes apenas se atrevían a soñar. Los pasajeros viajan suspendidos, de pie, volando. Y ahora, en X, dando vueltas. Gracias al buen hacer de los ingenieros y a su gran imaginación, la montaña rusa es seguramente uno de los lugares más seguros y emocionantes en los que podemos sentarnos. Durante los primeros 75 años, un sistema de carraca y polea servía para lanzar el tren de la montaña rusa. Esta es la puesta generadora de impulso de la montaña rusa. Es aquí donde el tren adquiere la energía necesaria para el trayecto. La cadena se mueve gracias a un motor eléctrico, conduce al tren hasta la cima de la pendiente y allí lo deja ir. Y hace algo más que llevar a los pasajeros hasta arriba. Las montañas rusas más tradicionales te suben hasta la primera pendiente con mucha lentitud y a medida que te vas acercando a la cima empiezas a preguntarte, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero a finales de los años 70, los parques de atracciones que buscaban nuevas sensaciones querían algo nuevo que entusiasmara a los clientes. Para el legendario ingeniero alemán de montañas rusas Werner Stengel, esto suponía un reto muy interesante. Los parques de atracciones se preguntaban qué podemos hacer para que nuestra montaña rusa sea diferente, y ese fue el motivo que nos llevó a introducir la montaña rusa con lanzadera. Es una montaña rusa diferente porque la sensación que se experimenta al ser acelerado en 4 segundos es muy especial. Para conseguir esa aceleración tan repentina, Werner Stengel necesitaba una forma eficaz de crear energía. En los primeros recorridos utilizó un contrapeso. Tenía un peso muy grande enganchado por un cable a la parte delantera del tren. Dejaba caer ese peso y la inercia empujaba al tren desde la parada, haciéndole pasar de 0 a 65 kilómetros por hora en 4 segundos. Werner pronto descubrió un sistema más eficaz. Un volante podría almacenar la energía como si fuera una batería y liberarla de golpe, poniendo en funcionamiento los engranajes que a su vez harían girar una serie de neumáticos unidos a la pista. Debajo del tren tenemos una aleta que está situada entre 2 neumáticos. Y por medio de la fricción conducimos toda esa fuerza al tren, lo que nos permite acelerar y decelerar el tren. Los neumáticos se enganchan a la aleta y hacen que el tren salga de la estación. Esta idea fue utilizada por otros fabricantes, pero era un sistema de lanzamiento que estaba compuesto por muchas piezas mecánicas, lo que significaba que se desgastaba con rapidez. Por eso, a mediados de los 90, los parques de atracciones utilizaron un sistema diferente. Y sorprendentemente, era un sistema similar a una tecnología que podemos encontrar en la mayoría de los hogares. Este es el tambor de un motor de inducción convencional como el que llevan las lavadoras. En su interior, hay dispuestos una serie de cables de cobre. Cuando se le aplica una corriente eléctrica, genera un campo electromagnético que se mueve en círculo y que hace que gire el rotor. Al construir un motor secuencial, cortamos la pieza por aquí y la abrimos. Ahora, el campo electromagnético discurre en línea recta. El motor se cubre con una resina para que esté protegido y el rotor se sustituye por una aleta de aluminio. Por último, se conecta la corriente. A medida que incrementamos la potencia que recibe el motor, empezamos a ver que las fuerzas que recibe la aleta también aumentan, por lo que la aleta intenta ahora moverse en esta dirección, así que tengo que sujetarla. Si la suelto, se acelera. En 1995, Alan Foster recibió una oferta que no pudo rechazar. Recibimos una llamada de Premier Rides desde Estados Unidos. Nos pidieron que aceleráramos el tren de una montaña rusa hasta alcanzar los 90 kilómetros por hora en una distancia de entre 50 y 60 metros. En un par de semanas, Premier le presentó un cheque y un encargo.
Nos alegró mucho el encargo, pero también nos causó cierta preocupación. Necesitábamos demostrarnos que aquello iba